Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta pequeña clase les voy a explicar sobre el contenido de las escalas numéricas, siendo una clase totalmente explicativa para todas aquellas personas que quieren aprender sobre este tema. Así que comencemos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las escalas numéricas y gráficas? Para lo cual les voy a leer lo siguiente. La escala numérica es aquella que cumple la misma función que la escala gráfica, es decir, la de informarnos de qué manera se han representado en un plano o documento sobre las proporciones de la realidad, pero expresa la proporción mediante un conjunto de números. ¿A esto a qué me quiero referir? A que la escala numérica y la escala gráfica siempre van a ir juntos en un determinado documento. Por ejemplo, tenemos aquí a un mapamundi donde está representado por continentes, por océanos, lagos, ríos, pero prácticamente se observa que es la parte geográfica. Como también puede ser los planos arquitectónicos, en este caso de una casa, puede ser los mobiliarios, las puertas, las sillas, las ventanas, como también de objetos más pequeños, en este caso de una tuerca, puede ser de una aguja o de un lápiz y entre otros objetos. Ahora tenemos a la representación gráfica, el cual tenemos a dos datos, la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica está representada por números, por ejemplo aquí tenemos de 1 a 10.000. 10.000 veces se ha reducido de tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que sea de un pequeño terreno, de una pequeña porción de una ciudad y entre otros datos. Y en cuanto a la escala gráfica se presenta como una regla divisoria, ya sea en varios segmentos, y nos indican a cuántos kilómetros de la superficie real equivale cada centímetro en el mapa. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña proporción, que esto equivale a 100 metros en el mapa, pero en la vida real es un centímetro, y así tiene que ser dividido por partes iguales. Eso nos sirve más que todo para poder medir mapas, por ejemplo, continentes. Por ejemplo, en el caso del largo del continente sudamericano en comparación con el continente africano, por ejemplo, y como también en otros datos. De igual manera aquí tenemos a un pequeño mapa, pero lo que nos importa aquí es los datos de la escala numérica, como podemos ver aquí, y la escala gráfica. Sabemos muy bien que todo nuestro planeta, si una persona quiere llegar desde el continente sudamericano hacia el continente africano, por ejemplo, no va a poder llegar fácilmente. Si va a ser por aire, quizás va a llegar en cuestión de horas. O si es por parte fluvial, va a tardar incluso días. Pero si es terrestre, no va a llegar porque está apartado por agua. Pero con lo que tenemos del mapa es en que nos beneficia de mucho porque vamos a poder ver todos los continentes al mismo tiempo sin necesidad de viajar de un lugar a otro. Pero la diferencia es que no vamos a poder estar en cierto lugar. Y con todo esto vamos a poder conocer toda la información que queremos saber, ya sea del tamaño, la forma, en la división política, económica, geográfica y entre otros datos. Pero en cuanto a este número que nos quiere decir escala numérica, de 1 a, esos dos puntitos quiere decir a 1 a 60.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Como el planeta es tan grande, 60.000 millones de tamaño se ha reducido para que entre en nuestra hoja de papel. O sea, todo ese tamaño para que podamos ver claramente todos los continentes y todo lo que conforman nuestro planeta al mismo tiempo en nuestra hoja de papel. Y como también tenemos a la escala gráfica, que gracias a esta pequeña regla vamos a poder medir lo que contiene dentro del mapa. Y obviamente si queremos comparar o saber alguna información referente. Ahora tenemos al mapa regional. En este caso tenemos a la isla del Coco, que en la vida real sí existe. Se ha reducido de tamaño de 1 a 300.000 veces de tamaño para que pueda entrar en nuestra hoja de papel. Y de esa manera conocer todo lo que tiene en cuanto a esa isla, ya sea en su descripción, ya sea en el perímetro, la forma que tiene, los ríos que tiene, las bahías. Lo bueno de la escala de reducción es en que se va a reducir de tamaño para que entre en nuestra hoja de papel y de esa manera conocer a cabalidad sobre cierto territorio. En cuanto a las escalas gráficas, nos quiere decir que es la línea recta graduada dividida en partes iguales, como podemos ver en esta pequeña porción de una ciudad. Aquí está dividido en millas, sabemos que puede ser también en kilómetros, y aquí de 0 a 1 es una milla, de 1 a 2 otra milla, y de esa manera vamos a poder medir distancias de un lugar a otro, por ejemplo, de la terminal de buses hacia la
plaza principal, por ejemplo, o de la plaza principal hacia el aeropuerto, qué distancias van cubriendo. Y de esa manera conocer la información que se requiere. En cuanto a las escalas numéricas, nos indica lo siguiente. Aparecen como una fracción matemática donde el numerador siempre es 1 y el denominador muestra cuántas veces se redujo la superficie representada. Pero si el numerador es mayor a 1, o sea desde 2 en adelante, eso quiere decir que se trata de una escala de ampliación, que posteriormente ya les voy a estar hablando más a detalle sobre este tema. Pero en cuanto a la gráfica, podemos ver aquí tenemos a un objeto real que es una tuerca, que en la vida real este lado mide 3 centímetros, pero simplemente se ha reducido de tamaño en nuestro dibujo solamente a 2, o sea muy pequeño se ha reducido de tamaño. Prácticamente las escalas numéricas sirve para poder ya sea reducir de tamaño o ampliar de tamaño. Ahora bien, vamos a entrar a las escalas numéricas. Ahora voy a entrar con la siguiente pregunta. ¿Qué son las escalas numéricas? Es la descripción gráfica entre el valor de la representación y el valor de la realidad. Aquí tenemos claramente el siguiente ejemplo. Tenemos a una bicicleta en la vida real, pero empecemos con el dibujo, con el objeto real, y tenemos a nuestra incógnita. En este caso son las escalas. Pero esto, ¿a qué me quiero referir? Vamos a suponer que tenemos en la vida real una bicicleta. Tenemos justamente al lado de nosotros una bicicleta. Nos imaginemos de esa manera. Pero esta bicicleta lo queremos reducir de tamaño a una hoja de papel en nuestro cuaderno, tal como tenemos en nuestra bicicleta. Pero para esto se ha utilizado un tipo de escala. Y esa escala, como es incógnita, no sabemos cuál es la medición con la cual se ha reducido de tamaño. O también puede ser de ampliación. Entonces eso va a ser nuestra incógnita. En otras palabras, entre estos tres datos siempre uno va a faltar. En este caso, la escala es la que falta. ¿A esto a qué me quiero referir? En que tenemos dibujo y objeto. Entre estos dos vamos a poder encontrar a la escala, en este caso a la incógnita. Va a haber otros ejemplos donde vamos a tener escala y objeto, pero no vamos a tener al dibujo, va a ser nuestra incógnita. Va a haber otro caso que va a tener la escala y dibujo como datos, pero no vamos a tener al objeto real. O sea que entre los tres datos siempre va a faltar uno. Y entre los dos que ya tenemos hay que buscar a ese perdido. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la numeración. Aquí vemos claramente que está pintado de amarillo. Esto quiere decir escala de reducción. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, va a estar siempre el 1 por delante cuando sea una escala de reducción. Y esos dos puntitos quiere decir 1 a 100. O sea que 100 veces se ha reducido de tamaño. Ya sea del objeto al dibujo o del dibujo al objeto. Cualquiera de las dos siempre va a ser por reducción. Ahora, en el caso de la ampliación, el número que está por delante, a partir desde el 2, 3, 4 en adelante, a eso va a ser por ampliación. Por ejemplo, aquí tenemos 4 a 50. 50 veces se ha ampliado de tamaño, ya sea el objeto o el dibujo. Ya en ese caso es para que podamos diferenciar muy bien entre la escala de ampliación, en este caso de azul, y la escala de reducción, lo que está pintado de amarillo. En cuanto a las abreviaciones tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la dimensión gráfica tenemos que es el dibujo, que está abreviado con la letra D mayúscula. Tenemos la dimensión real, que es el objeto. En este caso está abreviado con la letra O mayúscula. Y tenemos las siguientes escalas. La escala denominador para reducción, que está representado por la E mayúscula y la D. Y la escala numerador para ampliación por la E mayúscula y la N minúscula. Simplemente si nos acordamos de las abreviaciones nos vamos a dar cuenta de qué consiste todo lo demás. Por último tenemos a nuestra tabla de referencia. Esa tabla de referencia va a ser muy importante para de aquí en adelante realizar los ejercicios en un próximo video. Aquí tenemos siempre los tres casos. Vamos a ir en el primer caso. Tenemos como datos objeto y escala. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ya tenemos la información del objeto y escala, pero no tenemos la incógnita en el caso del dibujo. Es aquello que está desconocido. Pero gracias al objeto y escala van a encontrar al dibujo. Ahora, en el caso de las fórmulas tenemos a reducción y ampliación. Para eso hay que recordarse muy bien la abreviación, como ya hemos hablado anteriormente. En cuanto a las incógnitas, siempre van a ir por delante. Vemos aquí D,
E y por delante D, O, E. Pero estamos yendo en el primer caso. Tenemos aquí al dibujo, que sería en este caso la incógnita, va a ir igual. Y esta línea divisoria siempre va a ser para dividir. O sea que entre objeto y escala, que tenemos aquí, objeto y escala, se va a dividir entre estos dos para encontrar al dibujo. En el caso de la ampliación, lo mismo. Tenemos nuestro dibujo por delante, que es la incógnita, igual. Tenemos objeto punto. Este puntito es por escala de ampliación. Entre objeto por escala se va a multiplicar para encontrar al dibujo. No se olviden, esta línea es para dividir y el puntito para multiplicar. Todo lo que se va a realizar en el próximo video es sencillo. Simplemente hay que tomar en cuenta la división y la multiplicación. En el segundo caso tenemos a dibujo y escala, pero ya no tenemos a objeto, que sería nuestra incógnita. Entre estos dos hay que encontrar a la incógnita. Y lo mismo, tenemos a objeto por delante. Tenemos que multiplicar en este caso ya dibujo y escala. Y en cuanto a ampliación hay que dividir. Dibujo, dividirlo en escala de ampliación. Y en el caso del tercer caso tenemos a dibujo y objeto, pero ya no tenemos a escala. En ese caso ya tenemos aquí abajo a las escalas y ambos hay que dividir para encontrar a la escala. De esa manera se va a poder encontrar toda la información que se requiere. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que pongan en práctica todo lo que han aprendido en este video sobre las escalas numéricas. Y en un próximo video subiré los diferentes ejercicios de los casos de reducción como de ampliación. Así que conmigo será hasta en un próximo video. Chao.